Ok, sí. Bueno, buenas tardes muchachos y muchachas, bienvenidas a esta sesión. Parte del anuncio parroquial, platicaba con Emanuel y con Luis sobre si ya han tenido algún acceso a la plataforma. Les digo que yo tuve este acceso, pero todavía no era funcional, entonces se volvió a cerrar. Yo supongo que ya en breve podremos tener este acceso a ella. No sé cómo vayan, ahorita estamos todavía en módulo 4. Creo que para nosotros el 8 o 9 de junio se abrirá la actividad integradora. La información que tengo ahorita es que se le va a dar prioridad a abrir lo que está en curso, que sería módulo 4. Yo cuando entré, pues no estaban cargados los foros ni nada. Creo que las tareas sí, el contenido no pude accesar a él, entonces supongo que todavía están haciendo algún tipo de arreglos con ello. Desde la tarde ya no tuve otra vez acceso. Justo ahorita antes de entrar al curso quería ver si ya estaba, pero no podía entrar, ¿no? Obviamente supongo que no es mi internet, sino más bien un asunto de funcionalidad de la plataforma, ¿no? Este, denme un segundo, ¿no? Por favor. Eh, Ay, es que esto no le quité el sonido y según yo sí se lo quité. Ya. Bueno, el asunto es que previendo todo esto, vamos a darle igual nosotros prioridad a ver cómo se nos presenta la reapertura. La información institucional oficial de primera mano nos la compartirá el jefe de carrera, Julio Luna, y él nos dará instrucción a ambos, tanto a ustedes como estudiantes, como a mí como docente, en cuanto al seguimiento de lo que sería el curso dirigiéndolos hacia el cierre de bloque, ¿no? De mi parte, ante cualquier contingencia o algo, voy a buscar mediar lo mejor que pueda hacer para favorecerlos, siempre aludiendo como a esta justicia académica, ¿no? Pero bueno, supongo que puede presentarse algún tipo de vicisitud, espero que no, pero si es así, trataré de operar a su favor y pues sobre todo para que sea la menor carga de trabajo. En lo consiguiente o consecuente, como quieran verlo, por favor, ahorita traten de adelantar lo más que puedan. Yo supongo, como les dije en la sesión pasada, que en la comunicación que se nos estaba dando es que seguramente se haga algún ajuste al cronograma de actividad, pero hasta no tener algo concreto, son puras suposiciones. Y esto sé que nos pone en muchas dudas y todo, pero es mejor que desde ahorita tengamos de algún modo esta visión de que independientemente de las cosas, es un momento en el cual hay que ir resarciendo todo este tipo de adeudos que teníamos tal vez, ¿no? Eh, Creo que pues eso es todo, ¿no? Para la actividad integradora, que sería, me parece, la siguiente semana, les digo que abre el 8-9 de junio, es lunes y martes, a nosotros nos tocaría sesión el día 10. De todas formas, voy a organizarles un plan de trabajo para la actividad integradora. Si no abre en este momento, voy a ver si me pueden compartir la versión final para que pueda adelantar el plan de trabajo y algunas sugerencias didácticas para facilitarles la elaboración. En realidad creo que es algo muy sencillo. Yo recuerdo que diseñé un video, creo que de 3 a 5 minutos con 8 diapositivas o algo así. Entonces, en cuanto tenga la versión final, se las comparto. ¿Por qué no se las comparto antes? Porque seguramente tiene cambios a lo que yo entregué. Creo que fue justo si no me equivoco, con Rose. Le explicaba esta situación de que por eso no podíamos adelantarnos un poco más, porque tampoco sé si ellos ya la terminaron. Yo al momento de revisarla todavía no estaba cargado en plataforma, entonces ahorita todavía menos justo lo que le comentaba Luis. Entonces, como línea de trabajo, traten de terminar ahorita módulo 4. Si alguien tiene adeudos y ya hizo módulo 4 ahorita y lo puede cargar en plataforma en cuanto esté disponible, si alguien tenía algún adeudo de alguna tarea
anterior o algo así, me dice y compartimos los materiales, ya sean los contenidos, planes de trabajo o incluso las sesiones, ahí ya las pueden consultar. No sé si todos tengan el enlace a la playlist de YouTube, sino para enviárselas. Ayer me dijo el otro grupo que algunos no la tenían. Entonces, con mucho gusto lo que necesiten y en lo que pueda apoyarlos, también con mucho gusto, ¿no? ¿Alguien tiene algún comentario, alguna duda? ¿Todos bien? Sí, Rose, justo, yo estaba cerrando calificaciones de módulo 3. Fue la semana en la que tuvimos esta sesión y creo que se vino un tipo de, de, de problema con esto. No sé si tengo lo que alcancé a calificar disponible, pero yo mejor me esperaría hasta que abra módulo 3 y podamos ver en qué condiciones está, ¿no? Dice Luis, estaba esperando mi promedio del módulo 3. De verdad, no tendría problema incluso en atender los pendientes y todo, pero le decía a Luis que cuando entré a plataforma no vi estas cosas disponibles. De hecho, estaba en un asunto como de no funcionalidad. Realmente no podías abrir nada y luego se volvió a caer, o bueno, no a caer, se volvió a cerrar. Entonces yo supongo que siguen como en estas labores de mantenimiento. También justo antes de entrar no pude entrar, digamos, de manera eficiente a la plataforma. Los contenidos no los pude abrir, entonces supongo que siguen cargando algún tipo de respaldo que tienen ahí o algún tipo ¿cómo decirlo? Pues sí, como de respaldo de la plataforma que tenían y hasta la fecha no se ha podido completar de algún modo. Entonces, esperemos a que se restablezca. En cuanto esté módulo 4, nos dedicamos a módulo 4 y todo lo que esté pendiente, pues lo resolveré en la inmediatez posible, ¿no? Entonces, solo eso, ¿no? Dice Ross, póngame el 10 sin problema, me aguanto con esa cara. Pues sí es meritorio, sí, Rose, a mí me daría mucho gusto. En realidad no he sido tan duro con las calificaciones. El tema que tengo con ustedes creo que es el más significativo y que lo anuncié desde el principio, citas y fuentes en APA, ¿no? La mayoría sabe integrar sus fuentes de consulta, pero no cita, ¿no? Incluso en la elaboración de imágenes, de cuadros o de tablas, también hay que referenciar la fuente de elaboración, pero en realidad los trabajos han sido bastante satisfactorios en cuanto al aprendizaje y a la evaluación que me he permitido otorgarles. Entonces, yo lo único que digo es que les va a ir bien si han ido cumpliendo con los elementos, porque en sí las reflexiones me parecen bastante interesantes, ¿no? Bueno, ahora sí entremos en materia. La vez pasada platicábamos un poco sobre la aplicación de la semiosis, ¿no? De la semiótica. Y veíamos varios contextos. Iniciábamos desde esta discusión que había entre la semiótica filológica y las diferencias con la hermenéutica, que creo que fue el tema más amplio que revisamos la vez pasada. Otro fue el de la semiótica del cine, justamente ver cómo se conjuntan varios elementos en esta capacidad interpretativa que tenemos justamente cuando observamos una película. Y yo les hacía como unas pequeñas diferenciaciones de cómo ciertos elementos pues podían influir justamente en la manera en cómo adoptamos estos significantes y les otorgamos ese significado. Después pasamos a la semiótica musical y yo les decía un poco, no tanto a la lírica de la música, no a esta música tal vez que escuchamos en el común del diario, pero sí al tipo de elementos que inciden, por ejemplo, en esta capacidad emotiva, ¿no? Que nos traen consigo pues todo este tipo de ritmos y tonalidades al momento de conjugarlas en ritmos, ¿no? A lo que llamaríamos o denominaríamos música, ¿no? El asunto con la publicidad, recuerdan que tenemos una tablita de función denotativa y función connotativa en la que nosotros,
¿cómo decirlo? Eh, Podíamos otorgarle, ¿no? Cierto significado a algún signo o algún elemento de producción eh, por lo que representaba. Y justamente en la denotativa, pues estos objetos o signos, pues se explican por sí mismos. O sea, no hay necesidad de ir más allá, ¿no? Tal objeto, por ejemplo, un teléfono celular, ¿no? Tiene ciertas funciones, etcétera, etcétera. Pero ¿qué sucede cuando les empezamos a atribuir mediante el ejercicio de ciertos significantes, pues algunos elementos como, por ejemplo, en una campaña publicitaria, pues si lo llevan jóvenes, ¿no? En un auto deportivo, viajando por la cordillera de la playa, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí vamos a ver como funciones más denotativas. Justamente la publicidad, desde hace mucho tiempo, ha ido trabajando ya no justamente en estas funciones denotativas que podría tener el signo, en este caso, pues un producto de consumo. Digamos que justamente la publicidad ha ido transformando este objetivo que tiene. Ya no es solo vender un producto por sí mismo, sino estilos de vida, emociones, ideologías, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el producto por sí mismo en la actualidad muchas veces ya no representa su función utilitaria, es decir, cómo sería en teoría su valor de cambio, ¿no? Es por qué el objeto en sí mismo es deseable, sino por todo aquello que en su contexto, digamos, específico, pues tiene como este anhelo o deseo constituido a partir de las necesidades que nosotros tenemos. Recuerden que en teoría económica tenemos un aspecto muy importante que sería el principio de todo esto, ¿no? Nosotros, al ser seres con necesidades ilimitadas y al tener recursos finitos, tenemos que hacer un uso eficiente de los recursos que tenemos, ¿no? Entonces, nuestra capacidad de agencia se va a ver muy delimitada justamente por estos recursos disponibles. La publicidad aprovecha muy bien esto y en algunos casos lo que trata de exponer es justamente este sentido de persuasión para que nosotros podamos acceder a estos niveles ¿cómo decirlo? Como de consumo. Justamente, Roland Barthes, ¿no? Hace como un análisis en el cual la publicidad opera principalmente por connotaciones, ¿no? Los comerciales publicitarios o los mensajes publicitarios ya no muestran por sí mismos solo el objeto, ¿no? Digamos, el objeto está ahí, pero como un elemento añadido de una serie de factores emocionales o culturales, pues que traerían una satisfacción, yo diría ahora sí en términos de Bauman, quizás una gran satisfacción, el acceso a una necesidad de manera inmediata, un poco más flexible que en otras épocas, tal vez, por la consideración de que ahora los productos tienden a ser como que eh, ritualizados a través de un consumo repetitivo, ¿no? Entonces, justamente nuestra sociedad en este contexto actual, pues se ha ido ajustando mucho a estos satisfactores inmediatos. Roland Barthes nos dice, el objeto por sí mismo ya no es lo que se objetiva como objeto, como mismo objeto de deseo, ¿no? Ahora lo que nosotros tratamos de conseguir es todo aquello que ese objeto no posee por sí mismo, que sería el éxito, la juventud, belleza, poder, jerarquía, ascenso social, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, las marcas juegan muchísimo con este tipo de elementos para poder conseguir estos objetivos comerciales que tejen. Yo ayer les comentaba a los muchachos y voy a usar el mismo ejemplo para no crear alguna disonancia cognitiva entre sesiones, para mí mismo, por supuesto, pero les contaba este ejemplo de Telmex, justamente cuando empezó toda esta revolución de las telecomunicaciones en los años 90, había un sujeto norteño que por sí mismo ya tiene un significado, ¿no? Y decía, háblele, ¿no? Y decía a la gente, no, es que es muy caro, no, pero con Telmex es más barato, usted háblele, ¿no? Y justamente este estribillo, este silbillo o este jingle, ¿no? De háblele se convirtió justamente en parte de la campaña publicitaria. Así Telmex justamente lo que hacía no era vender en sí mismo el tipo de servicio telefónico, ¿no? Porque fue cuando cambió lo del cobro por minuto a llamada, creo que
con duración decían ilimitado, pero tenía como un uso de moderación justa, o no me acuerdo, no recuerdo cómo se dice, pero en ese momento lo que hacía Telmex era justamente eso, como decir que la familia se podía acercar y era un norteño hablando a la Ciudad de México. Lo que antes podría resultar caro y poco práctico y bastante complicado, ahora ya te acercaba con tus seres queridos. Y justamente lo que vendía no era tanto la idea de la comunicación, sino que a partir de este elemento, que era lo que comercializaba, tú podías acceder a tener a tus familiares cerca, a poder interactuar un poco más con ellos, etcétera, etcétera. Luego vino otro tipo de servicio que fue el de videollamada que creo que era carísimo, como 60 pesos o 70 pesos el minuto cuando salió, pero justamente ahora, ¿no? Se traslapaba como a una mucho mayor cercanía. Sin embargo, el costo fue muy complicado. Todo este tipo de publicidades justamente no están ofertando el producto en sí, ¿no? Incluso los lavatrastes que digamos que sí por nivel técnico deberían expresar una utilidad o una eficiencia bastante alta por el tipo de mercado que hay, es decir, hay muchísimos competidores peleándose ese mercado, justamente también lo que hacen pues es vender otro tipo de elementos o de contextos aspiracionales. Porque ahora vemos, ¿no? En un elemento, digamos, tradicional de una familia, sí, tradicional, clásica, vemos como la mamá o la esposa del hogar se pone a lavar los trastes y el esposo está contento y todos se ponen a bailar. Y creo que esto también lo viste con el maestro limpio, ¿no? El esposo trapeando, la mamá, o la esposa limpiando la cocina y los hijos ayudando y todos bailando y con música y como que venden este tipo de elementos para decir pues como que usando este producto tú puedes tener una mayor satisfacción o un mayor estado de bienestar familiar, ¿no? Entonces, dice Gabriela, salvo me salva para ahorrar tiempo lavando trastes o batallando limpio. Sí, justo, creo que salvo es el que dice que una gotita lava hasta 100 platos, ¿no? O algo así. A nivel técnico, quién sabe si sea cierto, ¿no? Porque incluso todo este tipo de publicidades han traído consigo en el tiempo una serie de cláusulas, ¿no? Como para evitar esto de publicidad engañosa, porque de repente los mensajes denotativos eran tan fuertes que se vendía una experiencia de uso que no existía o que no era posible. Justamente, por ejemplo, en Corea y en Japón, que han hecho con todos estos tipos de elementos o que se ha denominado publicidad engañosa, que si tu galletita tiene tal tamaño, en el empaque se represente de manera fidedigna el tamaño real de la galleta o del producto, ¿no? Porque justamente de repente pues pasaban cosas. Ahora con las papas también, ¿no? Pues te venden una bolsota dicen que de aire, que hay más aire que papas, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, aquí hay una razón técnica, pero creo que en algún momento lo tocábamos aquí. Justamente las marcas han tenido que ir reduciendo la cantidad de producto para seguir obteniendo el mismo tipo de utilidad sin elevar los precios del consumo. Todo esto a consecuencia de la inflación, ¿no? Que históricamente no se revierte, pero adelante, Manuel, por favor. Eh, Respecto a lo que usted menciona, maestro, de la cantidad de las galletas y de las papas, como usted dice, es en funcionamiento de traer el producto de mejor calidad, pero también se conoce, no sé si a usted le tocó, pero yo en este sentido sí lo investigué. Lo que pasa es de que cuando, por ejemplo, usted compra unas papas, las que sea, no igual la marca, ya ve Ujú, que viene viene muy poquita papa, pero sí, viene mucho aire. Este aire es conservador. ¿Y por qué las meten tan poquitas? Es porque la máquina hace filtrado de vacío. Haga de cuenta que las meten todas las papas, pero las comprimen con presión de aire, pues. ok. Entonces, evita que el producto se rompa cuando son papas, porque la papa es muy, muy frágil. La que usted quiera, la marca que usted quiera. Sí, sí, sí. Igual las galletas. Y si las hacen chiquitas y los hoyitos de las galletas y de las papas, lo hacen porque es ahorrar masa. Porque, digamos, usted ha visto las galletas estas de las María o Ritz, Sí, de las que traen unos hoyitos bien microscópicos, bien chiquitos. sí, Bueno, sí, estos sí. hoyitos, aparte porque se tiene que ventilar la masa, porque lleva levadura, se tiene que hornear, y todos se ahorran gramos de masa.
digamos, hay un molde como una guaflera, lo imprimen ahí y lo sacan ya todo horneadito. Esto hace que aparte sea más fácil de portar, más fácil de condimentar y aparte entre la galleta y la papa, no sé si están notando las papas, pero yo sí me da cuenta porque luego la reviso contra luz. Luego traen unos hoyitos las papas. Esos hoyitos hacen de que la papa no tenga humedad y no huela feo porque cuando usted luego las abre y mucha gente luego así le pasa, usted compra papas pero luego Sí. usted dice, no, es que estas papas están rancias. ¿Y por qué uno se da cuenta que están rancias? Por el aroma. Entonces, este aire que le meten especial es para que poquito en poquito no le meta toda la bacteria, no se le meta toda la porquería, por eso les meten tiempos de caducidad. Ese aire más o menos dura como un mes o 2 meses, dependiendo qué lo producto es, qué químicos le echan, qué conservador le echan. Entonces, las papas, si usted las acuesta, porque yo hice la prueba de ver si era el gramaje con una báscula, el gramaje coincide, pero porque la papa está acostada. O sea, para que usted me entienda, usted Sí, tiene la bolsa de papas parada, así sí, sí, sí. como la venden en el marcador en el establecimiento. Si usted la cuesta y la pone en una báscula, pesa lo mismo que pesa en la bolsa. Pero ¿por qué se siente más acostado que parado? Pues porque la bolsa, como es aire, digamos que si usted la levanta la bolsa, todo el peso de la gravedad, pues las mismas papas se aprisionan y se quedan aplastaditas. Cuando estas máquinas las meten, todas las bolsas están cerradas, por eso se ven muy chiquitas. ¿Sí me explico? Sí, Y con claro. las galletas pasa lo mismo. Fíjate que no había pensado en eso de que el aire pudiera tener algún efecto conservador en las papas, pero tiene todo el sentido. Justamente cuando compramos una marca, digamos, más, ¿cómo decirlo? Más, menos procesada, como las papitas estas del Sol y todas estas, siento que esas sí se hacen un poco rancias más rápido, ¿no? A mí me ha tocado en algunas ocasiones, justamente tal vez porque no traen toda esta ingeniería que nos menciona Emanuel. Y ahí podemos ver, por ejemplo, estos valores de costo añadidos, ¿no? De cómo ahora justamente tal vez se han incrementado los estándares de calidad y todo esto. Justamente me acuerdo mucho de estos comerciales de Sabritas, ¿no? Que decían a que no puedes comer solo una. Y pasaba, por ejemplo, desde los niños, ¿no? Que fue tal vez mi época cuando era joven y adolescente, incluso cuando salió todo esto de los tazos, no había tantas marcas de papas, sí había, pero no había tantas como las hay ahora. Yo cada vez que voy a la tienda casi no consumo esos productos. De niños sí, pero justamente los comerciales que se veían en la tele eran sobre niños consumiendo estos productos o los gansitos o todo este tipo de productos estaban como en esa línea dirigido hacia los muchachos, ¿no? Ahora ha cambiado mucho. Yo me acuerdo de los últimos comerciales, pues ya eran como con artistas, arquetípicos de belleza. Me acuerdo que salía William Levy ahí y una mujer que era policía, ¿no? Muy, muy guapos los dos. Y justamente, ya lo que vendían era otro tipo de, como de experiencia de uso y de consumo para este producto. Indudablemente, ya cuando empezamos a ver como estas condiciones que menciona Manuel, en el que podemos discernir si un producto tal vez tiene la calidad necesaria, si es un producto que tiene como estos cuidados para llegarnos desde la producción hasta lo que sería el anaquel de venta, pues cumple con este tipo de cosas. Sin embargo, la publicidad va a tratar, ¿no? De interactuar a través de ciertos elementos para ofertarnos este tipo de productos. Es decir, va a construir una narrativa persuasiva para que nosotros consumamos este producto a partir de hacernos a partir de ofrecernos significantes que nos harán significado a partir de lo que nosotros queremos conseguir, ¿no? Si es el lavatrastes que lo que quiere es que tengamos un ambiente familiar de felicidad, si lo que queremos es acercarnos con la gente que tenemos lejos a través, por ejemplo, del ejemplo de Telmex, por ejemplo, las bebidas energéticas, yo me acuerdo Red Bull al principio, sus publicidades, sus mensajes, ¿no? Hasta que llegó lo de la regulación europea, justamente
justamente creo que por algo de publicidad engañosa, porque decía, si te sientes agotado o algo, tómate un Red Bull porque Red Bull te da alas, ¿no? Y pum, se iba volando. Entonces hubo una serie de controversias justamente del cómo se estaba significando Red Bull te da alas, ¿no? Entonces se reguló y creo que se limitó este tipo de publicidad por considerarla engañosa. Y después, ¿qué pasó? Pues Red Bull se centró justamente en otro tipo de mensajes. Me acuerdo mucho cuando este hombre se tiró desde la estratosfera o no sé desde dónde, pero creo que eran más de 40 kilómetros de distancia, ¿no? En caída libre. Y justamente ahí hubo un cambio de paradigma en cuanto a la publicación, a la promoción que hacía de su producto. Ya no era tanto como eh, repite a partir de consumir esta energía, ¿no? Toma esto en lugar de un café para despertar o algo así. Lo que estaba promocionando aquí ya Red Bull era algo así como rompe tus límites. Creo que era parte incluso de su eslogan, ¿no? Entonces el producto por sí mismo, ¿no? Ya no era únicamente el consumirlo, ¿no? Sino asociarla con otro tipo de significados como el valor, la valentía, la entrega, ¿no? Entonces, aquí es donde ya justamente se pierde mucho la fase denotativa de lo que sería un producto de consumo y dirigiéndolo más hacia un significado emocional, es decir, va más todo este tipo de publicidades, ¿no? Que encontramos en la actualidad van mucho más allá del producto que era lo que nos proponía Roland Barthes, ¿no? Entonces, la publicidad ya no se vuelve solamente como una herramienta o un instrumento de mercadotecnia para ofrecernos un producto a partir de sus denotaciones, sino justamente todo lo que podemos construir a partir de ese signo o elemento de consumo, ¿no? Vamos a encontrar otro tipo, tal vez de mensajes construidos, ay, perdón, de mensajes construidos a partir de la publicidad. Estos ya son un poco más de marketing, perdón, de marketing, de nicho de mercado, ¿no? Y justamente es aquí donde, ay, perdón, donde el significado depende mucho del contexto, de la jerarquía o del ascenso social. Ay, perdón, me pasé de la raya hablando y ya se me secó la garganta, ¿no? Por ejemplo, piensen en una marca nicho de mercado, Hermes, Chanel, ¿no? Bueno, Hermes todavía mucho más que Chanel. Yo Chanel llegué a ver publicidad. Ahorita tiene años que no veo televisión, pero Chanel todavía tenía publicidad, sobre todo en televisión privada, ¿no? Versace, todas estas marcas que son como de nicho, ¿no? Que están cerradas. Sus publicidades muchas veces ya ni siquiera muestran el producto, ¿no? Pasan ahí una modelo y un modelo que bailan entre la nieve de las montañas, ¿no? Seguramente en los Alpes suizos, alguna consideración así. Y ya al último aparece tal vez el logo de la marca, ¿no? Dependiendo de la magnitud del comercial, puede ser algo muy minimalista o algo muy enorme. Y justamente esto va a ser un elemento que en toda publicidad va a recurrir, ¿no? Va a ser esto del logotipo, el cómo el logotipo va a representar ciertos temas que van a representar no solo un objeto, sino tal vez un hábito de consumo. Y el hábito lo vamos a referir como a todo este sistema ritualizado, internalizado por nosotros como individuos o a nosotros como sujetos. Esto varía mucho. ¿Y por qué hago esta diferencia entre individuos y sujetos de consumo? Porque como individuo a lo mejor yo me siento muy identificado con algún tipo de marca. ¿Por qué? Porque a lo mejor me sale muy bien, porque le tengo una fe ciega, aunque, aunque la Profeco con sus estudios diga otra cosa, yo digo, no, yo todo lo que he comprado de esta marca a mí me encanta, entonces, adelante, ¿no? Eh, Hay un tema, por ejemplo, tengo una tía en Monterrey que compra a sus hijos siempre les dio Nutrileche, ¿no? Y un día yo le dije, oiga, pero es que pues Nutrileche lo hacen además con aceite vegetal y todo eso, o sea, no es leche, leche, ¿no? Dice, pues sí, pero mira a mis hijos y dime que no, y sus hijos miden
2 metros, uno mide 2 metros y el otro uno noventa y tantos, ¿no? O sea, le digo, "Ah, pues sí, ¿no? Entonces, para ella la Nutrileche es la mejor leche que existe. Entonces, es justo como este rompimiento del paradigma en cuanto a cómo nosotros como individuos, sin esta razón del contexto social, pues construimos un hábito de consumo o ritualizamos un hábito de consumo. Lo siguiente sería lo de cuando ritualizamos el consumo como sujetos. Y justamente lo que les he dicho, ¿no? Como sujetos estamos determinados y presionados por toda la estructura social. A su vez nosotros también modificamos, es esta relación de la estructura al funcionalismo, ¿no? La sociedad, la estructura nos moldea, pero nosotros a su vez también moldeamos la estructura. Y aquí va como todo este tema, por ejemplo, de hábitos de consumo en cuanto a la consecución del prestigio, del ascenso social, de los procesos identitarios, que lo vemos más adelante con la moda, pero justamente estos hábitos en donde la marca, ¿no? Ya no necesita posicionar sus productos o algo, sino lo que nos ofrece es justamente como esta composición de identidad o de integración, ¿no? De incluirnos a ciertos grupos por estos rituales de consumo, pues se vuelve también menester. Pues piensen en alguna marca que a ustedes les agrade mucho, que sea como de este tipo de consumo. Yo por ejemplo, aludo mucho a Nike, ¿no? Nike ha configurado esta ritualización del consumo a partir, pues, del deporte en el cual nosotros nos incluyamos. Y luego, ¿no? Ya que se ganó como este espacio dentro del deporte, ¿qué empezó a hacer? A vender ropa deportiva para la moda, ¿no? Y entonces ahora todo el tema este por ejemplo, de los tenis Jordan, que me parece como el más visible en nuestro contexto, ya no solo venden tenis, ¿no? Venden gorras, venden chamarras, venden chanclas, venden de todo, ¿no? Entonces, en algunos contextos, justamente, tener, por ejemplo, unos tenis Jordan, pues se vuelve un elemento indispensable para poder contextualizarnos socialmente a través de estos hábitos de consumo, ¿no? Entonces, digamos que un ejemplo más que podría ser, un automóvil, ¿no? Un automóvil por sí mismo ya no ofrece como este objeto como medio de transporte, ¿no? Sino pasa a representar un aspecto no solo de movilidad física, es decir, un elemento que nos puede llevar de un lugar a otro, sino de movilidad social. Es decir, teniendo coche podemos llegar a subir en la escala social, que es válido incluso en los temas, por ejemplo, en las mediciones que hace la ENOE sobre índices de calidad de vida, es uno de los elementos a considerar, ¿no? Si tienes auto y si es propio, ¿no? Bueno, digo propio porque en algunos casos ¿cómo? Hay algo que ay, no recuerdo, es un modo de compra en el que tú compras un auto y cada año lo puedes ir renovando, ¿no? Siempre y cuando vayas pagando las tarifas es como leash, ay, no me acuerdo, pero luego les digo, ¿no? Bueno, hay algunos elementos, pero justo en la estratificación social, todos estos elementos de los estudios socioeconómicos, pues se vuelven parte de esta movilidad social, ¿no? Pero más allá de eso, pues la independencia, el prestigio, ¿no? El estatus social, porque no es lo mismo tener este tipo de coches a tener el otro tipo de coches, o a tener una camioneta, o a tener una supercamioneta y cosas así, ¿no? Esto es de contexto, ¿no? De mucho contexto. Yo la verdad es que todavía no alcanzo a dimensionar como el valor de un vehículo, por ejemplo, en nuestra sociedad, ¿no? Supongo que en nuestra sociedad es un asunto de un objetivo o de un éxito muy, muy, muy complejo, ¿no? Con diferentes variables. Sin embargo, en Estados Unidos, tener autos se vuelve como un elemento indispensable, no por tanto por el nivel de prestigio o estatus social, sino porque hay muchas ciudades, hay muchas áreas geográficas en el que por la misma conformación del barrio es imposible salir de ahí si no es en coche, porque no hay transporte público como aquí, porque las avenidas, las calles tienen otro tipo de configuración o de movilidad vial o de configuración vial muy diferente a la que tenemos aquí. Entonces hay lugares en donde realmente se vuelve un asunto muy necesario. Además, la objetivación de conseguir un automóvil en Estados Unidos es creo que muy diferente a cómo se teje en México, no solo por valores de índices de calidad de vida, es decir, por ejemplo, de niveles de salario,
sino por temas financieros que van un poco más allá de cómo se comporta, ¿no? La consecución de deudas en un contexto y en otro. Entonces, todo este tipo de elementos pueden jugar justamente para que nosotros podamos hacer una codificación de todos estos elementos y asignarles un significado, ¿no? En alguna vi un video como de coches, ¿no? Creo que vi un video de motos y eso me llevó a un video de coches, más o menos en esa línea para que vean también cómo funciona la publicidad, ¿no? Y vi un video sobre un Tesla, ¿no? Que había salido un nuevo Tesla y que no sé qué y bla, 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 ¿no? Y alguien le puso como un comentario, bueno, es que en Estados Unidos tener un Tesla no es como la gran cosa, ¿no? Como que en nuestro país un Tesla sí sería como un producto de lujo, pero en Estados Unidos no tanto, ¿no? Y esto me deja pensando un poco que depende mucho desde el contexto social, desde donde se hagan este tipo de análisis, que es parte de la legitimidad que nosotros trataremos de resolver en el incidente crítico. ¿Qué es lo que le da legitimidad, ¿no? A este tipo de códigos de signos que nosotros tratamos de ofrecer como significantes y qué significado van a tener para el receptor de lo que nosotros estamos transmitiendo? Justamente salirnos tal vez de este contexto en el cual estemos, ¿no? Porque tal vez la cantidad de Teslas que se vendan en Estados Unidos sea mayor a la que se venden aquí, habría que revisar cuál es el comportamiento, algo que nos ayude a objetivar ese tipo de consumos. Pero justamente, tal vez para ir cerrando esto, ¿no? La publicidad tiene, ¿no? Muchísimas formas de presentar un producto de forma denotativa y es a lo que nos dirigimos hoy en día, tal vez a exagerar, ¿no? Construir significados emocionales, ¿no? Provocar un estado de satisfacción dentro del usuario que posiblemente, y como dice Bauman, en esta sociedad líquida, pues realmente no es alcanzable. ¿Por qué? Porque los vínculos están fracturados y es decir, de repente nos teje la necesidad tal vez de comprarnos los nuevos Jordan o el nuevo ultracelular y cuando lo tenemos, esa satisfacción se desvanece porque las endorfinas o no sé ustedes me dirán, ¿no? Pero eh, ¿qué es ese químico que nos produce ese tipo de satisfacciones, ¿no? Que en el tiempo se vuelve imperecedero y no solo eso, muy fútil o cómo sería, muy ay, se me fue la frase, pero muy efímero, ¿no? Entonces, la publicidad maneja mucho esto. Yo diría la publicidad centrada como en este valor comercial de oferta y demanda de un producto, de ritualizar hábitos de consumo, etcétera. Pero va a haber otro tipo de publicidades que es tal vez en la que nosotros también nos podamos encaminar, que es todo esto, por ejemplo, de las campañas institucionales. Al final de cuentas, hacer una campaña, ¿no? Por llevar a cabo dentro de la función pública o del servicio público un tipo de campaña, pues también tienen muchos de este tipo de valores. Sin embargo, aquí la función es mucho más denotativa que connotativa, ¿no? Porque no es como, hazte tal estudio y sé feliz, y a partir de esto vas a ser feliz con tu familia. Y una disculpa, es que hablar tanto me seca mucho la garganta y me ahogo. Justamente, la practicidad aquí sí sería como más llevar información, porque además tiene que ser información legítima y fidedigna, ¿no? Algo que se respalde, pues, justamente si es una campaña de salud, pues en informar a la gente por qué es importante hacerse ese tipo de estudio y no exagerar muchas veces ese tipo de condiciones, ¿no? Se pueden utilizar ciertos artificios, ¿no? Que generen algún tipo de comodidad o de tranquilidad en la gente, ¿no? Como revísate una vez al año, no hace daño, ¿no? Y justamente tal vez aquí no encontramos esa formalidad institucional o algo, pero sí encontramos como un efecto, ¿no? Que puede liberar la tensión que existe entre la información, que es dura por sí misma, por ser temas de salud, a lo que alguien podría significar como un estado, por ejemplo, de satisfacción, pues al poderse realizar este tipo de estudios. Entonces, hay que construir, ¿no? Este tipo de elementos, de significantes y sobre todo de cómo los va a recibir en contexto la otra persona, porque justamente lo va a legitimar a partir de lo que ellos, ritualicen como hábitos de consumo, ¿no?
Un tequila con limón, al menos, ¿no? Ay, casi no tomo, pero tal vez un tecito de jengibre para desinflamar la garganta y todo eso, sí, sí te lo Eso sí acepto, sería Rose. muy bueno, profesor. Yo también soy Mm, fan de los tés. El alcohol no realmente no es muy fuerte. Qué bueno. ahorita tengo un té de frambuesa que me gusta mucho, pero a esta hora del día me arrulla, entonces, no, muchachos, este, gracias a ustedes tengo que consumir más café de lo habitual. ¿Les parece bien si hacemos una pausa de 2 minutos? Dejen, voy a tomar algo de agüita porque sí, ya traigo muy toda la garganta y regresamos, ¿va? 2 minutitos, Okidoki. no, gracias. Y una disculpa, ya volví. Fui a tomar agüita y hay una pastillita de limón con menta que tengo para estos casos extremos. Bueno, vamos a la semiótica de la moda. Ya estamos todos aquí, una manita nada más de que no se fueron a ver la tele o algo. Muy bien, gracias Luis, gracias Dan. Sí, aquí andamos, profesor. Solo que me estoy peleando con mi computadora. ¿Qué tiene Estoy... tu computadora, Rose? No aparece la cámara. Yo estoy buscándola por todos lados. Estoy bajando drivers y nada. Ya ves que sí pasa. Creo que con ustedes me pasó la segunda sesión que no pude por ningún medio y no soy menso para esto de la tecnología, soy bueno, según yo, hasta que uno conoce sus propios límites, ¿no? Pero sí, sí pasa. Este, perdonen, ya. Semiótica de la moda. Fíjense que la moda tiene un aspecto muy bonito y yo lo diría justamente como a esta capacidad de construcción de identidad que tiene la moda. La moda se vuelve parte de esta comunicación social. La moda tiene un aspecto muy tangible, muy bonito, que es el que comunica cosas sin necesidad de que nosotros tengamos intercambio, retroalimentación con otros, ¿no? Era parte de lo que decía Martín Serrano, al momento en el que nosotros percibimos un elemento, un signo, nosotros podemos hacer una serie de interpretaciones, ¿no? Pero en la moda, en nuestra vestimenta, en nuestra indumentaria, nosotros tenemos esta capacidad de expresar identidad, pertenencia o justamente diferenciarnos socialmente de ello. Caso básico, quizás primer elemento para constituir esta importancia de lo que tiene la moda en la composición o en el contexto de la configuración social, pues es justamente los uniformes. Cuando vemos un deporte, por ejemplo, el Chivas contra América o no sé, el Dallas contra San Francisco o los Sultán, no, los Diablos contra los Tigres, que es la guerra civil aquí, ¿no? Era la guerra civil. Este,
pues diferenciar, ¿no? Un equipo de otro, que como lo que les decía al principio con la construcción de la identidad. Primero nos vamos a identificar con lo que nos es símil, ¿no? Y yo me identifico con este equipo por esto y esto y esto, pero no me identifico con el otro por esto y esto, ¿no? Justamente, ¿no? La moda lo que hace es que una gran cantidad de individuos con este elemento que sería el uniforme, pues se comporten de manera integral y simultáneamente con el mismo tipo de rituales. Y aquí vienen otro tipo de acciones, ¿no? Justamente el cómo se configuran ciertos mensajes, el cómo se emiten y cómo se reciben. La indumentaria tiene todo este tipo de comportamientos a partir de lo que socialmente podamos configurar y constituir, ¿no? Para ello, ECO ha dicho que hay varios códigos, ¿no? Y muy adaptados a casi todos los contextos de análisis semiótico, pero justamente aquí en la moda recaen e importan mucho, ¿no? Lo primero es el código perceptivo, es decir, qué vemos, ¿no? O sea, estamos viendo un uniforme, estamos viendo, por ejemplo, qué tal en un desfile de moda, las nuevas tendencias, ¿no? Todo este concepto tal vez de la vanguardia o de la modernidad en temas de moda, ¿no? Luego vienen los códigos cromáticos, es decir, qué elementos visuales. Hay toda una psicología, por ejemplo, en marketing, la psicología del color, que ya no lo mencioné, pero ¿por qué ciertos productos son verdes o rojos o azules o qué es lo que nos incitan? ¿Por qué algunos, por ejemplo, yo creo que les conté algo de McDonald's, no sé si fue en esta clase, pero les decía cómo los colores de McDonald's han cambiado en el tiempo. De repente de ser amarillos, naranjas, rojos, muy, muy luminosos y todo, ahora se ofertan en colores grises. De hecho, todas las fachadas de los McDonald's ahora son grises porque se supone que ese tipo de gris ofrece como este sentido de prestigio, de ascenso, de poder, ¿no? En función del ritual de consumo, ¿no? Pero justamente, ¿no? Los códigos cromáticos, el cómo identificamos y percibimos en ciertos contextos, pues ciertos colores, porque no es lo mismo tal vez ver, por ejemplo, a una persona con un traje negro en un edificio, ¿no? Que podría demostrar este prestigio, profesionalismo, etcétera, que ver esa misma persona con ese mismo traje en otro contexto, como por ejemplo en una boda, ¿no? No sé, ahí sería otro tipo de elementos o en un velorio, ¿no? Justamente el cómo nosotros hagamos esta interpretación de los códigos cromáticos depende mucho del contexto en el cual los estemos viendo, ¿no? Luego va a haber otro tipo de códigos que son los estilísticos, es el cómo nosotros estamos apreciando todas estas formas o diseños. En la moda se juega mucho con este tipo de elementos, o por ejemplo, no sé si la moda a bien podría aplicar, por ejemplo, incluso a cortes de cabello, yo ahí no me declaro experto, pero sí en ciertos accesorios, ¿no? Más adelante vamos a ver algunos ejemplos, pero en ciertos accesorios justamente es donde las formas podrían jugar con lo que nosotros queremos representar, ¿no? Luego vienen los códigos iconográficos, símbolos e imágenes, y era esto que les decía en el marketing, por ejemplo, ciertas marcas de ropa, ¿a qué van a tender? A que su logo o su imagen aparezca en toda la prenda de manera muy visible y tangible para que eh, se pueda percibir, ¿no? El elemento, ¿no? En otras marcas, lo que va a tender, pues, es a objetos más pequeños, más, sobrios, mucho más minimalistas dentro de la configuración estética de la indumentaria, ¿no? Justamente, pues, cada uno va a tener, ¿no? Algún tipo de elementos. Otro tipo de elementos que no sé si decir más construidos socialmente podrían ser, por ejemplo, algunos elementos iconográficos. Por ejemplo, cuando vamos a un concierto y alguien dígame cómo se llama el monito de Iron Maiden, que ayer no me acordé y ahorita otra vez tampoco y se me olvidó investigarlo, pero búsquenlo y díganme, es algo así como Bobby o Robbie o no sé, no me acuerdo, pero justamente vamos a un concierto de Iron Maiden y todas las playeras traen al monito ¿no? Entonces, justamente, ¿no? El tipo de símbolos e imágenes que nosotros adquiramos en la indumentaria, Se llama Eddie the Head. y Eddie, bueno, perdón, es que era fan de Iron Maiden, pero en los 90 todavía, ya tiene mucho tiempo que no soy tan fan de ellos, pero
No, y aparte todas unas eminencias estos cuates, ¿no? De Cure y así, ¿no? Pero bueno, el asunto es ese, Ay, que justamente, me encanta. Sí, 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 sí. sí, sí, sí. Este, sí, todo el movimiento del rock de los ochentas, y justamente, ¿no? Creo que en los ochentas empiezan a salir una serie de íconos, por ejemplo, en la indumentaria, ¿no? Este, eh, no me acuerdo cómo se llama, el que canta. Bueno, Robert Smith por sí mismo ya trajo consigo una revolución en la estética, ¿no? Justamente veníamos como del punk, toda esta visión estrafalaria de la indumentaria llena de estoperoles, de accesorios, de elementos como eh, que buscaban romper con esta visión de las estructuras establecidas a través de la revolución anárquica, ¿no? Del cambio, de la transformación social. ¿Y por qué entonces de repente en la moda punk se usaban mucho estas cadenas, estos estoperoles, incluso este tipo de accesorios con ciertos signos políticos sociales, ¿no? Luego pasamos al metal, que obscureció muchísimo esta posición del anarquismo punk, ¿no? Porque pasamos como del rojo al negro. Y justamente aquí se volvió como temas más de revisión social, ¿no? La integración, la anomia que diría Durkheim, el cómo nos desestructuramos. Y justamente muchas de estas líricas partían de estos análisis sociales, de cómo se comportaba o cuáles eran las afecciones que nosotros sentíamos como personas, ¿no? Luego vino el grunge, ¿no? Con su estilo más desenfadado, ¿no? Yo recuerdo mucho a Kurt Cobain y creo que esa moda, ¿no? De ser cero cuidadoso en la disciplina de la vestimenta también era una configuración sobre el cómo la sociedad se está comportando. Muy contextual, ¿no? Porque el grunge nace en Seattle, ¿no? Y aparte la sociedad ahí estaba en un punto de determinismo social, pero justamente estas presiones estructurales en ese contexto fueron tan llamativas para llamar a estos códigos de vestimenta, ¿no? Justamente para Nico vienen estos códigos retóricos, ¿no? ¿Cómo llamamos la atención a través, ¿no? De estas estrategias o de estos elementos o de la constitución de estos signos para persuadir o para involucrarnos dentro de estos contextos, ¿no? Toda esta parafernalia que les decía de la indumentaria, de estos tres movimientos tal vez, yo digo de movimientos musicales porque sí había como un algo detrás de esto, ¿no? Había un tipo de mensaje y de narrativa construida a partir de la construcción artística o musical en concreto, ¿no? De todo este tipo de movimientos, ¿no? Y luego vienen finalmente un tipo de códigos que son mucho más abstractos o subjetivos, que es el código del gusto y la sensibilidad, ¿no? Cómo la sociedad determina o constituye que algo, ¿no? Digamos, es permisivo, es aceptable. Digamos, ¿qué considera la sociedad que es elegante, que es moderno, que es atractivo, pero también que no lo es, ¿no? Entonces, a lo mejor nosotros podemos ir a una entrevista de trabajo en un traje negro, con corbata y con camisa, ¿no? Pero últimamente he visto que ya no se usa mucho la corbata, ¿no? Incluso en eventos formales ya no es parte como tan indispensable de la etiqueta. Y esta serie de transformaciones las podemos ir viendo dentro del tiempo, ¿no? Hay elementos que por sí mismos van a ser perennes, digamos, en el tiempo, ¿no? Ir de traje a un elemento formal para los hombres sería algo ritualizado, ¿no? Pero también hay momentos en el que esto transmuta, ¿no? Yo, las últimas bodas a las que he ido, pues todo el mundo va de tenis, ¿no? Hombres y mujeres. Las mujeres sí al principio llevan unas zapatillas y todo, y ya luego cuando es el momento de la pista, pues se ponen ahí tenis o chanclas o lo que sea, ¿no? Se ha roto mucho con estos protocolos o con estos rituales, bueno, con la etiqueta de estos rituales establecidos como comportamientos aceptados socialmente, ¿no? Justamente en ciertas condiciones, en ciertos contextos, qué va a permitir la sociedad o cómo la sociedad va a configurar estos elementos como parte de lo que es aceptable o permisivo. Ahora, ¿no? Digamos que hay una frase que siempre me deja muy en claro, ¿no? El que persigue la moda nunca la alcanza. Y es cierto, la moda tiende a ser
lo primero, dinámica y mutable, pero ¿qué creen? También es cíclica, ¿no? Como la historia misma, ¿no? Me parece una analogía bastante interesante. Pero estos dos elementos, ¿no? De que es dinámica y mutable, o sea, de que cambian ciertos elementos, se transforman en el tiempo, pero que muchas de las tendencias que estuvieron en algún momento, pues vuelven a reaparecer en contextos más contemporáneos o actuales, ¿no? Entonces, por ejemplo, toda esta onda de los pantalones de los 60 de la moda gogo, que eran pantalones acampanados y todo, pues ha regresado una y otra vez, ¿no? Esto, por ejemplo, ahora de los pantalones oversize, de la ropa oversize, pues todo esto era de la cultura de los 80s, de los 90s, ¿no? Y ahora, 20 o 30 o 40 años después, está otra vez en boga, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente la cultura tiende, ¿no? No quiero decir reciclar porque se oye muy feo, ¿no? Pero tiende a recuperar todos estos rituales justamente como para hacer un efecto, no diría como de protesta, pero sí como de reacomodo, ¿no? De las circunstancias con las cuales ahora no estamos tan de acuerdo, tan permisivo. Justamente toda esta moda que se ha recuperado del oversize, ¿no? Viene después de una moda, ¿no? En la que todo era muy fit, ¿no? Muy, muy entallado y todo, ¿no? Entonces, como que la misma sociedad se va contraponiendo a estas tendencias, ¿no? Justamente es lo que nos dice Eco, ¿no? Con estos códigos del gusto y de la sensibilidad, que para nosotros es permisivo, ¿no? Entonces, creo que tocamos como los elementos, ¿no? Digamos que la indumentaria genera en un principio todo este sentido de identidad, es decir, qué queremos, con qué nos queremos adscribir, ¿no? Con qué nos vamos a sentir parte de lo que nosotros como individuos queremos expresar a la sociedad, también como la sociedad presiona justamente con estos hábitos de consumo, qué tipo de marcas, qué tipo de elementos nosotros vamos a adquirir como sujetos para integrarnos a este sentido de identidad, ¿no? Eh, Luego, ¿qué tipo de grupos sociales vamos a pertenecer y qué tipo de indumentaria o conforme ese tipo de grupos sociales, ¿no? Y otra, ¿no? ¿Qué queremos, qué estamos compartiendo, qué queremos comunicar de manera continua en este abstracto simbólico construido a partir de lo que nosotros estamos codificando como mensaje para la sociedad? Entonces, cuando partimos de esto, podemos hacer el siguiente análisis. ¿Qué quiere decir el otro? Esta retroalimentación de la construcción de la identidad se vuelve muy importante porque nosotros nos constituimos, sí, en un principio a partir de lo que nosotros como individuos tejemos como símil y disímil para nosotros, pero en un segundo principio la alteridad nos marca eso, cómo nos construimos a partir del otro. Y es aquí donde la moda tiene, digamos, un significado y un contexto cultural muy importante porque se vuelve un proceso comunicativo contemporáneo muy fuerte. Desde el momento en el que nosotros interactuamos socialmente, a través del indumentario ya estamos comunicando y recibiendo mensajes, ¿no? De cómo está configurada la sociedad. Entonces, creo que es el apartado de la moda. ¿Alguien quiere aportar algo o comentar algo respecto a la moda antes de pasar a la semiosis en los videojuegos? Yo tengo curiosidad en cómo se veía usted de joven. ¿Qué moda usaba? Luego, la siguiente sesión, si quieren, les enseño una foto de cuando tenía 20. Yo era acá estilo grunge, tenía el cabello largo, o sea, me llegaba hasta abajo, ¿no? Era parte. Yo justamente lo que tenía, venía de una escuela religiosa en la que la preparatoria era religiosa y teníamos una etiqueta, teníamos 4 uniformes, teníamos el de diario, el de ceremonia, el de educación física y el de gala, ¿no? O sea, sí dije 4, ¿no? Creo que sí eran 4. Yo me acuerdo que eran 4, ¿no? Y bueno, ¿no? Teníamos que traer el cabello corto, y aunque era privada y todo, teníamos una serie de regímenes. Y luego ya entendí por qué justamente el uso de uniforme, ¿no? La primera intención que trae es eliminar las diferencias socioeconómicas que hay. El segundo término es mostrar jerarquía o posición de autoridad, ¿no? Y finalmente, pues tratar
de identificar a un grupo de otro. Por eso los policías y los militares no usan el mismo uniforme, pues tienen una serie de atribuciones muy, muy distintas, ¿no? De ahí, justamente yo empecé a tejer mi sentido de la identidad, ¿no? Y decía, oye, pues los hombres no usan el cabello largo, ¿no? Que también fue un tema ahí con mi papá, definitivamente, porque a él no le gustaba que trajera el pelo largo, ¿no? Pero digamos que yo fui construyendo en esta fase de anarquía y rebeldía hacia la estructura establecida hacia mi persona, aunque de manera microsociológica muy bien aplicada, ¿no? De estereotipar, de construir mi identidad a partir de lo que no era común en mi entorno social, porque sí, mis amigos también tenían el cabello corto y todo, ¿no? Entonces, digamos que fui de los primeros que se saltó esa línea. Y es aquí donde les digo, ¿no? No es la versión de ir en contra de lo establecido, es cómo nosotros configuramos nuestra propia identidad, ¿no? La ropa, pues igual, ¿no? Me acuerdo que en ese tiempo se usaba mucho usar una playera tipo polo, o doble, una playera polo y una camisa encima o viceversa, ¿no? Dependiendo, ¿no? Pero, pues digamos que era como la configuración de esos tiempos. En esos tiempos también había toda una tendencia de moda, les estoy hablando de finales de los 90, principios de los 2000. Me acuerdo mucho porque estaba en boga, acaba de salir el disco de Significant Other de Limp Bizkit y también estaba mucho Korn con Jonathan Davis y había sacado el Freak on a Leash, ¿no? Entonces toda esa moda estaba súper permeando a la adolescencia en esos tiempos. Entonces, o encontrabas a muchos Jonathan Davis en la escuela o encontrabas a muchos Fred Durst en la escuela o en la calle, ¿no? Cada uno con un tipo de adscripción de la moda, pues si bien diferente, pero digamos, integrado en el mismo círculo social, porque independientemente si fueras de uno o de otro, ¿no? Había como esta convivencia del gusto compartido, ¿no? Entonces, digamos que justamente en ciertos contextos, pues la moda está limitada o por personajes o por figuras de este tipo de autoridad o por este tipo de configuración identitaria, digamos, ¿no? Por los hábitos de consumo. Muy bien. Luego les enseño una foto porque sí es muy peculiar cómo era de adolescente. Bueno, vamos a semiosis en los videojuegos. Siendo sincero, ¿no? La semiosis en los videojuegos es como todo el análisis semiótico que hemos hecho, ¿no? Toda esta aplicación del análisis semiótico. Porque los videojuegos tienen de todo, ¿no? Tienen semiótica filológica, tienen hermenéutica, tienen cine, ¿no? Porque hay cinemáticas muy padres y todo. Tienen música. De hecho, las bandas sonoras en los videojuegos a mí me parecen de lo más impresionante que hay. Si alguien ha jugado Final Fantasy VII, no me dejará mentir, mi tema favorito de todos los videojuegos, y creo que incluso de como de este contexto de música clásica, es este tema de Sephiroth, ¿no? Que me parece impresionante todo el marketing que se hace alrededor de videojuegos. De hecho, igual que en el cine, bueno, sí, igual que en el cine, hay como producciones que se invierte mucho más en marketing que en el desarrollo y producción del videojuego o de una película, ¿no? La moda, por supuesto que también, la configuración de los personajes, ¿por qué Mario Bros usa overol? Porque es fontanero y que no sé qué, pero también por qué Mario Bros de repente si toca una flor, ahora su overol es blanco, por qué si toca una hojita se vuelve mapache, etcétera, o Kratos cuando es, adquiere las espadas del caos y se vuelve así bien ponchado, pero por qué cambia cuando usa la espada de Afrodita, etcétera, etcétera. Todos estos elementos, ¿no? En la semiosis, digamos, del análisis semiótico en los videojuegos, es, digamos, la parte más inmersiva de todo lo que hemos podido ver. Y aquí hay una razón diferencial en cuanto a todos los demás, sobre todo en música, en cine, ¿no? Y es que los videojuegos nosotros tenemos esta capacidad de agencia sobre la construcción del personaje. Es decir, nosotros podemos de manera
un tanto arbitraria, ¿no? Por las propias limitaciones del contexto del desarrollo del videojuego, pues tomar ciertas acciones o no. Justamente estos son temas que ha habido mucho sobre el análisis sociológico de cómo se comportan, sobre todo en videojuegos, en estos MOBAs o no sé si sea el término correcto, ahorita no recuerdo, pero como en World of Warcraft, que ha habido como una serie de incidencias que han hecho todo este tipo de análisis sociológicos, ¿no? Justamente durante un bug que se presentó en el juego, búsquenlo, está súper interesante porque sí es como de análisis. Había como un virus que infectaba como a ciertos personajes y entonces el bug de repente se desató, ¿no? Entonces podía contagiar a todos y entonces lo que pasó con la gente no es que buscara parar el virus, sino lo que hicieron fue propagarlo y entonces se creó la resistencia dentro del videojuego de aquellos que no querían que se propagara y entonces estaban combatiendo. Bueno, todo esto se volvió tema de análisis realmente, de investigación social de por qué ciertas sociedades se comportaban de esta manera y otras, ¿no? Digamos, el hábitus teórico de Bourdieu, ¿no? Las estructuras estructurantes estructuradas. Entonces, los videojuegos tienen toda esta carga que hemos podido revisar hasta este punto, ¿no? La estructura de significado que trae no va solo en cuanto al desarrollo del guión argumental, de la narrativa, ¿no? De del videojuego, sino que va a toda la configuración de los elementos que tenemos codificados dentro del mismo videojuego. Por ejemplo, ¿por qué Mario Bros. Le puede pegar a un tabique o a una caja? ¿O por qué estas cajas tienen un signo de interrogación, uno de admiración? ¿Y por qué ciertas cajas te dan una vida y otros te dan power-ups, etcétera, etcétera, ¿no? Todos estos son elementos visuales, como diría este Eco, ¿no? Códigos perceptivos de lo que nosotros podemos ver. Pero muchas veces necesitamos otro tipo de códigos, como los sean retóricos, ¿no? Que van guiando justamente al personaje a que pueda descubrir algún tipo de easter egg o de elemento, ¿no? Configurado para la obtención de algún tipo de recurso, ¿no? Entonces, los videojuegos por sí mismos, ¿no? Funcionan como escenarios llenos de signos, ¿no? Que orientan al personaje a cumplir con el objetivo de la experiencia de juego, ¿no? Por ello, recuerdan esta función, me parece que es la de Greymas, ¿no? En donde el desarrollo del personaje, pues tiene una serie de elementos. Primero, creo que les hacía el ejemplo a ustedes con la historia de Star Wars, ¿no? De quién comita a Luke a la misión, qué tiene que hacer, pues destruir la estrella de la muerte y derrotar a Darth Vader. ¿Quiénes son sus apoyos? Pues los rebeldes que van con él y lo apoyan y tratan de destruir todo, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Justamente el desarrollo de los personajes, yo les decía, esto sirve mucho para el discurso político, pero también para los videojuegos. A mí me encanta en el discurso político porque podemos ver si se cumplen todos los efectos del candidato, pero en los videojuegos también nos da como esta funcionalidad, ¿no? Entonces, digamos que dentro de todos estos elementos que configuran la semiosis en los videojuegos, pues podemos ver esta comprensión teórica o práctica, ¿no? Del análisis semiótico y ya digamos como de manera muy tangible en la composición de ciertos códigos culturales que se vuelven universales para todos, ¿no? Porque todos los que juegan videojuegos, pues, por ejemplo, si ven el HUD, ¿no? El mapita, ¿no? Donde aparecen las herramientas tal vez del personaje, pues ya saben saben discernir o codificar, ¿no? O darle significado a ciertos elementos dentro de esta narrativa iconográfica o pictográfica que tenemos como herramientas, ¿no? Entonces, empezamos también los desarrolladores, justamente en temas, ¿no? Todo este tema de interfaz está desarrollada para que la interfaz para el usuario sea lo más accesible y eficiente posible, ¿no? Entonces, muchos videojuegos pueden tener una excelente narrativa y todo, pero si no tienen, por ejemplo, estos elementos, ¿no? Codificados de manera simple para el videojugador, pues se vuelven,
pues pueden generar esta disonancia, ¿no? Del consumo o de la apropiación cultural que pudiera tener la obra para la gente, ¿no? Entonces, digamos que el nacimiento de los videojuegos pues tiene todo, por eso se vuelve tan inmersivo. De repente no es solo los elementos pictográficos como lo pueden ser las cajitas de Mario Bros. O los elementos como pinturas, cuadros, etcétera, dependiendo del paisaje en el cual se encuentre el personaje en ese momento. Es la música desde entrada, por ejemplo, si es un juego de terror, pues la música por lo regular va a ser fúnebre, este, eh, va a tener como ciertos elementos que van a hacer que el jugador pueda intuir ciertas cosas, ¿no? Como de repente incrementar el ritmo de algún tipo de instrumentos musicales, ¿no? Temas un poquito más en este ritmo locrio, ¿no? Fúnebre, cerrado, ¿no? Pero también podemos ver otro tipo de elementos, por ejemplo, efectos de sonido en un videojuego de autos, ¿no? No es lo mismo estar jugando el jueguito y tenerlo así con las bocinas de la tele, ponerse audífonos y escuchar realmente cómo las llantas golpean, por ejemplo, el pasto, ¿no? Al salirse de la pista o cuando un auto tal vez te golpea por detrás. Esto también genera cierto tipo de interpretaciones y de codificación que vuelven efectivo Ay, perdón, me entró una llamada, a ver si no sale en la grabación. Todo este tipo de elementos, ¿no? Van a hacernos, ¿cómo decirlo? Desde esta acción narrativa construida a partir de lo que nosotros podamos objetivar dentro de la eh, digamos, progresión de la historia del personaje, ¿no? Entonces, muchas veces estas funciones, ¿no? Que va a tener el signo pueden ser abstractas o subjetivas por parte de nosotros, es decir, para algunos se puede construir una narrativa, ¿no? Moral de lo que es bueno o malo, del bien y del mal, ¿no? Porque, no sé, como en God of War, ¿no? Con Kratos, ¿no? Pues él destruye a todos los dioses del Olimpo, ¿no? Y entonces a lo mejor esto entra en una dicotomía, ¿no? Incluso al último, Atena, que siempre le ayudó con las misiones, que lo rescató, que lo hizo parte, ¿no? Como de este avatar para conseguir lo que ella quería como venganza. Toda esta narrativa constituida, ¿no? A este elemento de lúdico de entretenimiento que tiene, pero nos hace también, ¿no? A partir del análisis, construir todo este tipo de carácter lingüístico, narrativo, visual y auditivo que se conflagraría, ¿no? En este sentido del código que tenemos en la realización de un objetivo de un personaje. Es decir, ¿no? El objeto del deseo que tenemos al momento de jugar con este videojuego, ¿no? Entonces, no sé cómo cerrar un poquito esto, pero digamos que muchas veces el sentido, ¿no? Que generamos hacia un videojuego depende justamente de esta concepción abstracta que tejemos en cuanto a él, es decir, a las narrativas constituidas que tenemos en cuanto a cierto objeto, ¿no? Dentro del videojuego, a las expectativas estéticas, ¿no? Que tenemos en cuanto a cómo está configurado y realizado, desarrollado y distribuido este videojuego, ¿no? Pero sobre todo, ¿no? A cómo nosotros vamos a interactuar con ese tipo de elementos, ¿no? Hay gente, por ejemplo, que no le gusta el cine de terror porque pues le da miedo, no le gusta, le da mucha ansiedad o no le da miedo, ¿no? Se le hacen aburridas, ¿no? Hay personas a las que no les gusta el cine de ciencia ficción porque, pues le gustan más como temas de amor, de eh, aventura, etcétera, etcétera. Justamente en los videojuegos hay otro tipo de interacción. Aquí no es tanto quizás por el gusto, sino por el nivel de inmersión que nosotros podamos desarrollar justamente al objeto constituido con este videojuego, ¿no? Entonces, muchas veces lo que dice la psicología, estas proyecciones del abstracto que tenemos hacia el objeto del personaje, pues nos hacen no solo generar toda esta concepción a partir de todo el contexto, toda esta, diría Víctor Turner, ¿no? Toda esta selva de símbolos que podemos encontrar en los videojuegos, sino también a cómo nosotros queremos interactuar
de esa manera, ¿no? Entonces, justamente el tema de la moda es cómo está configurado el personaje, ¿no? ¿Qué indumentaria tiene? ¿Cómo se visten? ¿Qué edad? ¿Qué? Todo este tipo de cosas, ¿no? Van a influir inmediatamente en cómo identificamos al personaje y si es, digamos, funciona como un signo que puede orientar nuestra experiencia del juego, ¿no? Hay otro tipo de juegos que tienden más hacia la simulación, es decir, crear este efecto, eh, digamos, como de realidad simulada. Por ejemplo, ya les decía lo de los coches. Hay otros, por ejemplo, en este videojuego de FIFA que hacen, pues han traído incluso hasta los narradores de la televisión a narrar el videojuego. Entonces aquí se pretende que haya como un acercamiento más a la vida real, es decir, que los personajes se parezcan a los que hay en la vida real, que los narradores se parezcan a los que hay en la vida real, que los estadios se parezcan a los que hay en la vida real, que los uniformes se parezcan a los de la vida real, etcétera, etcétera, ¿no? De hecho, antes había una competencia muy fuerte, por ejemplo, entre FIFA y otro que era Pro Evolution Soccer, y en Japón se llamaba Winning Eleven, a lo mejor algunos lo conocen. FIFA tenía licencias, ¿no? De uniformes, estadios, jugadores, todo, ¿no? Y el otro no, el otro solo tenía algunas, luego creo que consiguió la licencia de la Champions League o algo, pero sus licencias eran muy limitadas. Y justamente creo que por este tema, ¿no? De identidad que generaba FIFA sobre el Pro Evolution Soccer, pues prosperó más que el otro, ¿no? También algunas acciones comerciales erróneas, ¿no? Que mantuvieron esto, pero en realidad hay como esta diferencia entre lo que es arcade y simulación, ¿no? Eh, entonces, como ejemplo nada más, ¿no? Pero justamente aquí, ¿no? Los estadios, los personajes, los uniformes, los narradores, pues recrean símbolos que ya son reconocibles para este tipo de contexto, ¿no? Que sería el fútbol real, ¿no? Esto permite que nosotros como videojugadores identifiquemos, seleccionemos un equipo y tratemos de reproducir esta experiencia que sería el llevar al videojugador como al tema real, ¿no? Incluso hay como varias modalidades de juego, ¿no? Puedes escoger ser el técnico, ser un jugador o manejar un equipo, ¿no? Y va a haber otros que van a ser mucho más como estos que les decía de mundo abierto, ¿no? Como Minecraft o Witcher o algo, ¿no? Entonces, aquí va a haber como una connotación más hacia a la realización social, ¿no? A la interacción dependiendo del videojuego, como World of Warcraft, ¿no? Que pues, es una comunidad súper enorme, ¿no? Entonces va a haber estos elementos visuales con los cuales nosotros vamos a poder tejer esta experiencia narrativa a pesar de las limitaciones estructurales que tenga el desarrollo del videojuego, ¿no? Pues ya para ir cerrando, muchachos, ¿no? Quédense con una pregunta, ¿no? Sobre todo por el tema de publicidad en el que yo creo que traté de llevar un poco a cabo esto de la capacidad de agencia que tenemos nosotros al poder ritualizar nuestros hábitos de consumo, pero ¿ustedes creen, no? Que en todo este análisis semiótico nosotros estamos como expuestos a todo este tipo como de como, como, como decía, como de sugestión, de que seamos persuadidos, ¿no? A generar todo este tipo de consumo. Y digo de consumo no a este nivel de oferta y demanda, ¿no? Sino a todos los elementos que infieren justamente en nuestra configuración del abstracto. Es decir, ¿por qué consumimos cierto tipo de contenido digital, ¿no? ¿Por qué nos acercamos a cierto tipo de narrativas? ¿Por qué nos gusta ir tal vez a cierto tipo de cine y no a otro? ¿O por qué nos gusta cierto tipo de videojuego y no a otro, ¿no? ¿Realmente creen que con una gran capacidad que desarrolláramos en cuanto al análisis semiótico, podríamos cambiar esta configuración o este ritual de consumo que tenemos como sociedad? Es decir, todos estos códigos que intervienen justamente en la configuración de nuestro abstracto, de nuestra ideología, de nuestra identidad, ¿no? ¿Infieren mucho o realmente nosotros tenemos esta libertad de capacidad de agencia de determinar qué es, cómo vamos a operar en la vida cotidiana, ¿no? Creo que mucho de esto, ¿no? Depende de qué tan conscientes seamos como de algunos elementos, ¿cómo decirlo?
estos comportamientos que tenemos estructurados, ¿no? A partir de lo que nosotros podemos comprender muchas veces de manera consciente en los códigos visuales, lingüísticos, auditivos y culturales que tenemos. Pero definitivamente, ¿qué tanto es nuestra capacidad de agencia para limitar este tipo de, de propagandas, ¿no? Yo se los digo porque de verdad de repente es imposible salirse de los algoritmos de consumo que tenemos ahora en día, ¿no? Les decía, yo vi un video de motos y terminé viendo videos de coches, ¿no? Y luego me aparecen ahora publicidades de refaccionaria no sé qué y que compra tus llantas en no sé dónde. Yo no tengo ni auto, o sea, me da miedo manejar. Por estar viendo ese tipo de contenidos, ahora todo me sugiere. Y entonces estoy viendo algún tipo de análisis, alguna canción o algo, y el siguiente video es la nueva Suzuki Hayabusa 2026, ¿no? Porque creo que tenía varios años. Bueno, pues yo sí me gusta, pero no es mi tema de consumo. Siento que la misma estructura social ya nos presiona, ¿no? A ritualizar ciertos hábitos de consumo, ¿no? Acaba de ser la semana del hot sale, ¿no? ¿Cuántas campañas publicitarias no vieron? ¿Cuántos mensajes no recibieron en sus celulares refiriendo todo este tipo de elementos, ¿no? Y aprovecha últimas 24 horas. Llevo recibiendo mensajes toda la semana de últimas 24 horas. Aprovecha tu cupón, ¿no? Yo ni idea de qué me estén hablando, ¿no? Entonces, solo eso, ¿no? Cómo todo este tipo de códigos, ¿no? Digamos, intervienen, ¿no? En nuestra capacidad de formar, de configurar nuestro abstracto. Es decir, cómo todos estos códigos, todos estos signos, ¿no? Moldean la manera en la que pensamos y cuáles son los límites que tenemos ante este tipo de consumo. Pues hasta aquí, muchachos, ¿alguien quiere aportar algo? ¿Quiere hacer algún comentario? Estamos en tiempo todavía. ¿Tú no te vas a animar, Rose? Eso estaba pensando. Realmente todos son los ejes transversales de todo lo que hacemos, es parte de nuestra vida. Realmente el entretenimiento, el andar a la moda, el comer sano, realmente tiene toda una manera de unirse que pues ahora sí que yo lo he visto, ¿no? Se ha transformado de generación tras generación. Entonces realmente sí es yo disfruté mucho, la verdad, la lectura de este módulo 4. Le hice, le marqué, le investigué, o sea, de todo. Entonces, la verdad, sí es como que leerlo me hizo recordar, ¿no? Pensar, pues realmente estamos inmersos en esto. Realmente sí es, o por lo menos para mí es muy familiar todo. Pero Te pues creo digo, que, mande, no, no, adelante, perdón. Me estaba sí, emocionando. ya me cortó la inspiración, ya ve, ya se me olvidó. Una disculpa. No, no No, es cierto. Rose, bueno, fíjate que como dice Paola, justamente se vuelve un juego de persuasión, ¿no? ¿Qué tanta, ¿no? Satisfacción inmediata nos van a generar? Se los digo a modo de reflexión porque ustedes justamente en este mercado profesional al cual se van a integrar, van a tener que jugar con estos elementos. Entonces, ¿qué tanta, ¿no? Necesidad, qué tanta persuasión van a crear en sus públicos objetivos o en su audiencia o objetiva, ¿no? Crear todos estos elementos. No solo es la constitución de la producción del arte, justo como se los decía con Bourdieu. Bourdieu en este campo artístico decía, es tan importante la producción artística del elemento por todos los valores estructurales que van a intervenir en la fabricación de ese elemento artístico cultural, como el canal de difusión, como el público al cual va a ser dirigido, ¿no? Y como decía Martín Serrano, la intención de crear ese mensaje codificado a partir de este objeto, ¿no? Va a tener una interpretación por el receptor. Y es aquí el asunto de la legitimidad de la constitución de estos elementos culturales o artísticos. En este caso, yo es lo que quiero que alcancen a discernir, que para mí es como el objetivo de toda esta asignatura, ¿no? Cómo se construyen las legitimidades, ¿no? La legitimidad parte de la persuasión o realmente de un interés genuino de la capacidad de agencia que tenemos como sujetos para ritualizar estos hábitos de consumo. ¿Qué tanto van a intervenir
intervenir ustedes en estas producciones culturales para llevar esos mensajes de manera legítima, con persuasión o sin persuasión. Son como dicotomías y es parte de este análisis filosófico de la deontología profesional a la cual ustedes se van a dirigir justamente en la configuración de estas producciones culturales. Entonces, reflexiónenlo, creo que va a ser un tema muy importante. Tal vez la siguiente sesión, si quieren revisarlo, lo podamos platicar, pero ese es el objetivo de esta asignatura, ¿no? De este incidente crítico, que ustedes puedan construir estas legitimidades a partir del análisis semiótico, ¿no? Que es lo que estamos recuperando. Pues, si no hay nadie más, ya los libero por el día de hoy. Les agradezco mucho su paciencia y su atención. Cualquier información que haya, pues ya sea del maestro Julio, ¿no? O de mi parte, se las comunicaré a la brevedad posible. Por lo pronto, ya saben, dediquemos el esfuerzo a módulo 4. Tienen todas bueno, tienen los contenidos en la carpeta, se los mandé en un correíto por si a alguien le llegó spam y todo. También está la diapositiva, esta que yo creo que les ayuda mucho. Viene el brevario, justamente les digo que el brevario para ustedes es una guía. Si no entienden algo es porque seguramente puedan echarle otra leída y las actividades, ¿no? Si tienen alguna duda, si necesitan algún material de alguna unidad pasada o tienen algo, por favor escríbanme al correo. Esa ha sido mi talacha estos últimos días, tratar de atenderlos. Si hay algo pendiente, por favor escríbanme y con mucho gusto. Me decía Hans, adelante, Esme y luego Paola. ¿Va? Sí, buenas noches, profe. Es Buenas que, bueno, noches. tenía una pregunta. Hay una liga que mandó el profesor Julio, Ajá. y bueno, ya me metí y exploré y así, pero bueno, me aparece, por ejemplo, en su materia, que la tarea del módulo 4 no la he subido, pero ya la había subido. Entonces no sé si la tendré que volver a subir o si mejor me espero hasta que esté ya bien la plataforma. Yo, siendo sincero, diría, no corramos en pánico. Digo, como quiera, ustedes ya tienen sus tareas tal vez hechas. Si es el caso que hay que volverla a subir, pues yo apelaría a su comprensión y empatía. Considero que es un tema molesto, muy molesto para ustedes. Para nosotros como docentes, aquí es donde yo aludo a su empatía. Imagínense volver a revisar todas las tareas, se vuelve bastante complicado, ¿no? Entonces, mira, no tengo ahorita una instrucción sobre eso, solo que el día de hoy iban a hacer pruebas, que veamos cómo estaban aulas y todo. Era lo que le contaba a Luis al principio, seguramente están restableciendo algún tipo de respaldo o algo, porque justamente yo incluso no pude acceder a los contenidos del módulo 4 o algo. Entiendo que ahorita incluso hacer un reporte, pues va a ser complicado porque debe haber miles de cosas ahorita, es este tipo de crisis que se presenta, pero seamos pacientes y en medida de que pues yo también necesito instrucción sobre en qué momento proceder y qué hacer, ¿no? Pero si tienes tu tarea de módulo 4 y ya la puedes subir, súbela, sirve que yo voy adelantando todo ese tipo de cosas y conforme haya más información, yo de manera breve y pronta, pues se las compartiré, pero justamente no sé cuál sea ahorita la línea de trabajo. Lo que le decía a Luis es que sea cual sea el contexto, voy a tratar de operar a su favor y evitándoles la mayor carga de trabajo posible, ¿no? Ok, bueno, bueno, a raíz de eso también me surgió la pregunta de que entonces, hay que esperar a que usted vuelva a abrir el foro, ¿verdad? Para poder, volver a subir la Sí, aportación. es que justo yo no le he querido mover porque yo no sé, o sea, hablando con ustedes, yo no sé si, por ejemplo, vuelvo a abrir mis foros, ¿no? Y digo, si se pierden o algo no pasa nada, pues simplemente los vuelvo a abrir y ya, ¿no? Pero que eso pusiera en riesgo a lo mejor algún tipo de... Mira, no lo sé, ¿no? Yo nada más estoy siendo paciente, digo, el día de mañana, si no tengo ninguna instrucción, se los abro a primera hora del día y todo, ¿no? Sin problema. Nada más quiero algo más de información para evitar cualquier tipo de incidencia o anomalía que pudiera causar yo mismo, ¿no? Entonces, justamente hoy todavía estaban en pruebas y todo,
yo solo les pido que sean pacientes. El día de mañana yo creo que habrá algo más concreto, ¿no? Ah, bueno, está bien. Muchas gracias, profe. Esa era mi duda. Muy bien. Y alguien más había alzado la manita, pero creo que ya se fue, era Paola, ¿verdad? Tal vez sea la misma duda. Bueno, si no hay más, les agradezco mucho. Mañana a primera hora les abro los foros y si hay algo de información también se las comparto. Adelante, adelante. No. Hablas, Luis. Ah, Continúe. y yo lo único que puedo hacer por el momento, el día de mañana abrir foros y todo, justamente para no retrasarlos más, como a sus compañeritos del otro grupo les dije que para, la actividad del foro, si demoraba más tiempo, hicieran como una reflexión de la actividad y un comentario más. Si quieren hacerlo ustedes también así, adelante, digamos una reflexión conclusiva, tal vez máximo 60 palabras para que no les cueste trabajo y no tengan problemas, ¿no? Al momento de subir sus participaciones a foro y ya solo sería un comentario a sus compañeros, ¿no? O sea, no hay tema conmigo en ese aspecto, pero yo quiero esperarme al menos al día de mañana, ver si surge más información durante el curso de la tarde-noche, bueno, que ya es noche, y ya tener todos los elementos para el día de mañana. Mientras preparen su tarea auténtica para subirla a la plataforma, ¿no? Y mañana resolvemos lo que se pueda, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Les parece bien? Perfecto, la verdad por mí, perfecto, está bien. Vale, ya tenemos la venia de Luis. Adelante, Paula. Tengo yo una duda. Adelante, Este, yo ya hice la tarea auténtica, pero la verdad es que yo sentía que faltaban elementos para poder hacer el análisis. No lo sé, solo son con esas actividades de los dibujitos o de las canciones, solo esas en particular. ¿No escucharon el último? ¿Ustedes la escucharon? ¿Bien? ¿No? ¿No puedes repetir lo último? Es que dijiste algo como del análisis de las músicas o canciones, algo así, ¿no? No, bueno, en cuestión del análisis que tenemos que hacer, se me hace muy pobre, ¿no? Yo siento que podría sacarle más, pero ahí nada más viene como la interpretación de a tres sujetos. ¿A qué se refiere como a tres sujetos? ¿Que tengo que pedirle a alguien más que me ayude con esa tarea? No. De hecho, la tarea auténtica lo que te pide es recuperar una campaña, ¿no? Institucional de alguna ONG o asociación civil, lo que tú escojas, ¿no? Luis nos presentó un caso, perdona Luis si te exhibo, pero Luis, por ejemplo, utilizó un caso, creo que del Instituto de las Mujeres, ¿no? Y yo les propuse esta matriz, ¿no? De análisis, digamos que es como las formas más sencillas. Justo les decía Luis que pueden usar esto como de referencia. Para mí es como lo básico, ya si se quieren ir como algo más complejo, por ejemplo, usar a ECO con todos los tipos de códigos que hay, o quieren incluir otro autor que sea más afín a lo que su campaña o lo que ustedes han comprendido, pueden hacerlo sin problema. Yo en realidad, pues digamos que es como lo básico que podría presentarles para orientarlos a hacer la matriz, ¿no? Y sí, ¿no? Dimos de Pips, de Saussure y terminamos con Gemslet, ¿no? Pero podemos retomar, por ejemplo, incluso la semiósfera o hacer un análisis a partir del modelo de Martín Serrano, ¿no? Que en lo no comunicativo y lo comunicativo. Entonces, como tú gustes, Paola, ¿no? El asunto es que puedas integrar como estos elementos que vienen aquí, ¿no? A la aplicación del incidente crítico, ¿no? Esta campaña que tienes al incidente crítico. Y aquí es donde está la carnita, que era lo que le decía Luis, ¿no? La fase de reflexión, el contraste crítico y la propuesta de legitimidad, que creo, ¿no? Que ese es el aporte de la actividad. Ah, ok. Sí, porque la verdad es que yo sentía que le faltaba algún tipo de sustancia. Otra vez como que hay más autores y no tenía tantos autores. Y ya a veces me causó ruido, la verdad. Sí, no te preocupes. Creo que estas notas son importantes porque las tareas son complicadas, son complejas, ¿no? Y es lo que yo le digo a Luis. Hay como diseñador de las tareas, pues ni modo que les ponga los
10 o 15 autores que más o menos conozco sobre semiótica, pero podemos partir de un recurso base y justamente ustedes alimentarlo. Es esta flexibilidad. Si tú consideras que hay algo, ¿no?, que te aporte más para la realización de la tarea, pues eso está perfecto, eso es aprendizaje, ¿no? Es más allá de la base. Entonces, como tú gustes, Paula, no te preocupes, seguramente estará muy bien, ¿no? Y no tengo esa inflexibilidad de que o es así, no, al contrario, ¿no? Si hay algo que aportar, háganlo, creo que beneficia a todos, ¿no? Sí, el hecho es ese que no quería quedarme corta en la tarea, no me iba a sentir a gusto de entregarla así, como faltándole cosas. Ok, no, no te preocupes, muy bien. Cualquier duda, con mucho gusto, pero vas perfecto, me parece bien. Bueno, muchas gracias. Oye, pues, ¿alguien más tiene alguna duda? ¿No? Bueno, entonces ya vámonos porque está haciendo mucho calor y no hay plataforma. Bueno, creo que sí ya hay plataforma. Ahorita checamos. Descansen, Dale. muchachos, compartan con Muchas sus gracias, familias. profe. Gracias, Emanuel, Dan, Rose, Esme, Luis, pórtense bien, Paola, descansen, Igualmente, compartan. maestro. Muchas gracias igualmente, profe. Sería al revés, profesor. ¿Qué pasó? Sería al revés. Pórtense mal y cuídense bien. Ah, sí es cierto. Hay que definir qué es mal, ¿no? Ah, eso me recuerda algo que acabo de ver. No, sí, ya. Pues cuídense mucho, pero luego revisamos. Voy a ver con Julio si hacemos un taller intersemestral. A mí me gusta mucho hablar de, Por de, favor. de ética y a lo mejor hay un tallercito allí por el intersemestral. Si hay algo, les aviso, pero ahí exponemos tus ideas de maldad y de bondad, Rose. Depende Bueno, mucho de la construcción subjetiva de cada uno. soy muy influyente. Cuídense, un abrazote. Bye. Adiós, profe. Bye. Buenas noches.